El último tema que vamos a ver es seguridad en redes de voz y redes SAN, que significa Storage Area Networks. Algo muy interesante es de que esta parte no aparece en el blueprint de este examen. No por eso no significa que no vaya a venir en el examen. ¿Cómo podemos deducir de que sí viene? Podemos deducir de que sí viene en el examen porque todas las guías de estudio, los certification guides y cualquier cosa parecida aparece en el temario. Los libros de Cisco Press lo tienen. Eh, Básicamente, este no va a ser un tema extenso, no nos debe tomar más que media hora más o menos, ya que la parte de voz y la parte de SAN sí es muy extensa, pero este examen no está enfocado tanto en la parte de voz o en la parte de SAN. Obviamente es más importante el profundizar en temas como AAA, profundizar temas como en firewall, como en los túneles de IPsec, VPNs, etcétera, que en una parte tan no tan insignificante, pero sí la parte de voz, por ejemplo, ya hay una certificación CSVP que son 4 o 5 exámenes, entonces obviamente el CCNA de seguridad no se va a enfocar tanto en la parte de voz. La parte de SAN no hay ni siquiera una certificación a nivel profesional, entonces se ve de manera muy básica en este curso. Lo primero que debemos de entender es de que hay una diferencia entre lo que se le llama Voice over IP o voz sobre IP y telefonía IP. En la parte de arriba vemos un diagrama. Este diagrama es un diagrama de voz sobre IP o VoIP, como algunos le dicen. Cuando veamos un teléfono análogo, significa que es voz sobre IP. Siempre que veamos un teléfono análogo. Un teléfono análogo se puede conectar directamente a un router de voz. El router de voz se conoce como gateway, siempre y cuando la interfase a la que se conecte sea análoga, que no sea digital. Si en un router nada más tenemos conexiones digitales, entonces lo que vamos a necesitar para poder conectar teléfonos análogos es algo que nos traduzca esa señal análogo a digital, que puede ser un PBX tradicional. Entonces una red sobre IP se puede ver de esta manera, donde de aquí a aquí, de gateway a gateway, aquí todo es digital. Por otro lado, la telefonía IP o IP telephony es cuando realmente desde el teléfono sale IP, salen paquetes IP. Entonces, un diagrama típico, tenemos un teléfono IP conectado a un switch. Esta V de aquí significa que este switch se puede usar para voz. El switch está conectado a un gateway, el gateway a otro gateway. Acá tenemos otro switch y acá tenemos otro teléfono IP. Podemos tener varios servicios. En este caso tenemos un Cisco UCM. Más adelante vamos a ver exactamente qué es un Cisco UCM. Pero lo que quiero que entiendan en ese diagrama es de que cuando vean un teléfono análogo es que estamos hablando de Voice over IP o VoIP, y cuando veamos teléfonos IP estamos hablando de IP telephony. Cuando una empresa va a comprar una nueva tecnología, lo primero que se pregunta es cómo le va a ayudar a generar más ingreso o cómo le va a ayudar a reducir costos. Entonces la pregunta es, ¿por qué implementar telefonía IP? Una respuesta es de que van a tener costos recurrentes menores, y esto se debe a que finalmente cuando tenemos la telefonía tradicional, cuando una empresa grande contrata líneas, cada línea que contrata tiene un costo. Esa línea de hecho es, por ejemplo, de 56 kilobits y nada más puede pasar una llamada al mismo tiempo. La verdad de las cosas es que con telefonía IP, con el uso de los códecs, en 56 kilobits se pueden pasar mucho más de una sola llamada. Otra gran ventaja es que es adaptable. ¿Qué significa que es adaptable? Se tiene gran control del tráfico. Entonces, cada usuario puede tener acceso a diferentes servicios de voz, como por ejemplo mensajería unificada, como por ejemplo correo de voz, etcétera. Entonces, es muy adaptable la telefonía IP. Hablando de la funcionalidad,
tenemos varias cosas en tomar en cuenta. Una, que es la primera que vemos ahí, call routing, se refiere a que como finalmente todos los paquetes de voz están corriendo sobre IP, podemos tomar todo lo bueno que tienen los protocolos de ruteo, por ejemplo OSPF, que es un protocolo que converge muy rápidamente. Eso quiere decir de que si hay una llamada y un enlace se pierde, se puede reenrutar la llamada y el usuario final ni cuenta se va a dar. Otra cosa es la mensajería. La telefonía IP se puede integrar con otras plataformas, por ejemplo Microsoft, con el correo de Microsoft. Y si está así, de esa manera está integrado, un usuario que no tenga acceso a correo por alguna razón, por ejemplo, puede marcar a su teléfono IP, a su correo, y va a haber un software que le va a leer el correo. Entonces puede estar verificando su correo electrónico por medio del teléfono. Eso es algo que quien te puede dar. Tenemos también algunas soluciones de call center, es decir, aquel call center que ustedes marcan cuando tienen un problema con su computadora. Por ejemplo, yo tengo una computadora de él. Si yo marco, me va a contestar alguien de un call center. Entonces, el call center puede ser tan avanzado gracias a la telefonía IP que cuando tú le das las opciones de que yo te estoy marcando porque tengo una laptop Vostro 1520 con este número de serie y quiero que me dé servicio, entonces va a ser tan inteligente el call center, o puede ser tan inteligente que va a enrutar la llamada a la persona adecuada. La parte de seguridad, Cisco ofrece bastantes maneras de poder tener segura una red de voz, como lo vamos a ver más adelante, cuáles son las recomendaciones para tener una red de voz segura. Y lo último que nos da como funcionalidad también es lo que le llama Customer Facing Solutions, o soluciones enfocadas a darle la cara al cliente, en la que podemos tener software en el que el cliente puede escoger, por ejemplo, yo quiero chatear con el representante y no hablar por teléfono, o quiero que sea por correo electrónico y no por teléfono, o quiero que estoy chateando y quiero que me marque y se marque automáticamente, etcétera. Entonces es algo muy interesante que también maneja Cisco. En este slide vamos a ver algunos componentes que son parte de una red de voz. La verdad de las cosas es de que puede haber varios más, pero finalmente este no es un examen enfocado a la voz. Como sabrán ustedes, existe la certificación de CSVP, donde todo lo de voz se ve mucho más a detalle que aquí. Aquí es nada más un overview, algo muy general. Entonces los componentes que vamos a ver, uno es el teléfono IP, el IP phone, y lo que es el teléfono para hacer y recibir llamadas, y tiene una conexión Ethernet, no es una conexión RJ11 como la que tenemos en la casa, es una RJ45, es una conexión Ethernet tal cual. Tenemos también el Call Agent, que básicamente hace lo que hace un PBX. El producto de Cisco, que es un Call Agent, se llama UCM. Tenemos el Gateway, y el Gateway, como lo vimos en el diagrama, nos va a servir para forwardear llamadas o avanzar llamadas entre diferentes redes. Por ejemplo, la PSTN, que es la red de telefonía pública, y una LAN. Tenemos un gatekeeper. El gatekeeper lo que hace es controlar el tráfico. Entonces lo interesante del gatekeeper es de que puede permitir o negar llamadas en base a qué tanto ancho de banda está disponible en la red. Si nos damos cuenta, si el gatekeeper se da cuenta que el enlace está saturado y si hay una llamada más no se va a escuchar bien, entonces el gatekeeper la niega. Tenemos también lo que se llama MCU o Multipoint Control Unit. Esto es para poder hacer conferencias, es decir, de que varias personas estén al mismo tiempo en una conferencia. Tenemos lo que se llama Application Server, que es un servidor de aplicaciones que puede ser, por ejemplo, correo de voz, monitoreo de la voz, etcétera. Aquí podemos tener un sinfín de aplicaciones. Tenemos una estación de videoconferencia, que es para poder enviar video y voz, y eso puede ser hardware y o software. Finalmente tenemos un switch
el switch que dice habilitado para voz, y básicamente lo que es un switch habilitado para voz es que tenga inline power, es decir, que por medio de que si tú conectas un teléfono a ese switch, el switch puede mandarle energía eléctrica por el mismo cable Ethernet. Entonces, esto se usa también con access points, por ejemplo, cámaras. También el switch que está habilitado para voz debe de manejar calidad en el servicio para que se dé cuenta que es una llamada y le dé prioridad, que marque el paquete para que más adelante se den cuenta que es de voz y puedan adelantarlo más rápidamente que algo que no sea de voz. Como les comentaba hace un rato, este no va a ser un examen de voz como tal, es un examen de seguridad. Entonces, en la parte de los protocolos que se manejan en telefonía, solamente debemos de saber cuáles son los protocolos que maneja, pero no vamos a ver el detalle de cuáles son las diferencias de cada uno. Es importante cuando un administrador de seguridad eh, tiene la responsabilidad de saber qué protocolos están pasando en la red para poderlos permitir o negar en un firewall, por ejemplo. Entonces es importante saber qué protocolos maneja la voz o qué protocolos puede manejar la voz. Aquí tenemos el H.323, el MGCP, el H.248, el ZIP, el SSCP, el RTP, el RTCP y el SRTP. ¿Cuáles son algunos ataques que podemos tener en una red de voz? El primero que vemos en el slide es de que alguien puede entrar a algún recurso sin las credenciales apropiadas. Si veíamos los componentes de una red de voz, recordemos de que tenemos varios servers. Por ejemplo, puede ser el sistema de correo de voz. También recuerden de que podemos tener integración con servidores de Microsoft, como el directorio activo. Entonces, alguien que entre al directorio activo puede ser otra manera de que nos puedan atacar la red de voz, porque algunos teléfonos se asocian a los usuarios por medio del directorio activo de Microsoft. La segunda parte que vemos ahí es de que alguien que ataca y que conoce bien los protocolos que acabamos de ver, por ejemplo H323 o ZIP, se puede dar cuenta de bastante información al tiempo de estar monitoreando ese tipo de paquetes. Sabe qué paquetes son, cómo deberían de estar formados, entonces nos pueden atacar también por ahí. Ataque de DOS, ataques de Denial of Service, puede ser de varios tipos. Por ejemplo, si sabemos que el trabajo del gatekeeper es de que si hay ancho de banda muy grande usado o muy poco disponible, no va a dejar hacer llamadas, pues una manera bien fácil es llenar ese enlace. No sé, por ejemplo, tan fácil como pasar una película por FTP. Si no está bien configurado calidad en el servicio, nos pueden atacar por ahí. Capturar conversaciones telefónicas. Finalmente son paquetes IP. Si ponemos un sniffer y tomamos todos los paquetes y tengamos algún software que pueda reproducir el audio que están en esos paquetes, tranquilamente pueden capturar conversaciones telefónicas. Está lo que se le llama SPIT, que es spam sobre la telefonía IP. Esto, por ejemplo, recuerden que los teléfonos IP tienen pantallas de LCD. Es tan fácil de que nos lleguen mensajes ahí de publicidad o qué sé yo. También otro tipo de ataque de spam sobre telefonía IP es, por ejemplo, de que el teléfono suene y que no sea nadie. Entonces simplemente el que está atacando quiere que los que estén trabajando desconcentrarlos, dejar de que dejen de trabajar. Imagínense que este tipo de ataque sea que cada 3 minutos suene el teléfono. Sería la verdad muy difícil trabajar así. Tenemos el concepto que se llama phishing, que ese concepto significa que alguien nos llame y nos pida información y nosotros pensemos de que la persona que nos está pidiendo información sí la va a requerir para algo útil. Por ejemplo, llama a alguien de soporte y nos pide nuestro usuario y password para entrar a la red. Entonces, cuando realmente esa persona no es de soporte, pero nos engañó. Obviamente la mejor manera para atacar esto es con la educación a nuestros usuarios.
tenemos lo que es el fraude de llamadas de larga distancia. Esto puede ser tan simple como conseguir un password para hacer llamadas de larga distancia si es de que se requiere de un password. Yo cuando trabajaba en Avantel, y eso ya lo puedo decir libremente porque Avantel ya no existe, hubo un tiempo en el que era muy seguido que marcaban personas y decían, yo trabajo en Avantel pero estoy fuera del edificio de Avantel y necesito que me transfieras esta llamada a un teléfono de larga distancia. Algunos lo hacían y después Avantel nos mandó un correo a todos los empleados diciendo que cuando pasara eso, que por favor forwardáramos la llamada a una persona en particular porque estaban haciendo fraude. Por último tenemos el ataque de SIP. SIP, si recuerdan, es un protocolo de telefonía que vimos que existía. Y el gran problema de SIP es de que bastantes cosas las manda en texto sin nada de protección. Entonces alguien que conozca muy bien el protocolo de SIP puede hacer ataques muy fáciles. Entonces una recomendación cuando se utiliza SIP es de que vaya encriptado, porque si no va encriptado, es decir, encriptarlo en un túnel de IPsec, por ejemplo. Si no va encriptado SIP y lo estamos usando, ese protocolo es muy vulnerable a bastantes tipos de ataques como de DOS. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que nuestra red de voz sea segura? La primera es de diseño y es tener VLANs auxiliares, es decir, tener una VLAN separada para la parte de voz. Por lo regular lo que tenemos cuando conectamos un teléfono IP a la red, el teléfono IP tiene dos puertos de red, uno que va hacia la red y otro que va hacia la PC. Entonces, si en el switch nada más tenemos una VLAN asignada a ese puerto, quiere decir que el teléfono y la PC van a estar en la misma VLAN. Esto por diseño no es recomendable, funciona, sí, pero la verdad es de que lo recomendable es de que tengamos dos VLANs, una para datos y otra para voz. La segunda es usar firewalls. Y al tiempo de usar un firewall, como les decía, hay que saber qué protocolos están corriendo y lo que debemos de hacer es hacer inspección del tráfico. Por ejemplo, RTP utiliza los puertos del 16.000 y algo al 32.000 y algo. Entonces, el abrir todos esos puertos no es una buena idea, como sería con una lista de acceso. Usando un firewall, podemos decir que inspeccione el tráfico de RTP, por ejemplo, y de esa manera solamente los puertos van a estar abiertos cuando haya una llamada y se van a cerrar automáticamente cuando no haya una llamada que nosotros estemos iniciando desde la red que confiamos. Otra cosa que podemos hacer y que es recomendable es usar IPsec, túneles de IPsec, para que el tráfico vaya encriptado. Algo importante, muy importante, es que los teléfonos IP por default los puedes accesar por medio de una página web. Tú en la página web le pones la dirección IP del teléfono y no te va a pedir ni user ni password para entrar, eso es por default, y vamos a poder ver información, por ejemplo, direcciones IP de los servidores que ocupa el teléfono como DNS, DHCP, TFTP. Otra cosa que debemos deshabilitar es lo que se llama Gratuitous ARP. Si no lo deshabilitamos, lo que puede pasar es de que alguien empieza a mandar paquetes de ARP diciendo que tiene una MAC address que no tiene, una MAC address de un teléfono, por ejemplo. Entonces, cuando alguien quiera mandar la información a ese teléfono, una llamada, la va a recibir el que nos está atacando. Entonces, debemos deshabilitar Gratuitous ARP. Y como ya lo habíamos visto con anterioridad, cualquier tipo de servicios en la red que no vayamos a usar hay que deshabilitarlos. Por ejemplo, TFTP o cualquier otro servicio que no vayamos a utilizar, debemos deshabilitarlo siempre. Lo que vamos a ver ahora es lo que es la SAN. SAN significa Storage Area Network. ¿Por qué existen las SAN? La SAN existe para evitar que tengamos servidores de archivos y tengamos mejor una red en la que tengamos todo el almacenamiento necesario que necesitamos para nuestras aplicaciones. Esta red está compartida entre todos los servidores de red. Esto lo que nos dice es que una red SAN puede conectar de servidores a lo que es el almacenamiento, de servidor a servidor o de almacenamiento a almacenamiento.
Ahora bien, Cisco lo que nos dice son los siguientes tres puntos y esos tres puntos es el por qué se crean una red SAN, cuáles son las necesidades para que exista una red SAN. El primer punto nos dice que efectivamente eh, lo que hace una red SAN es que todos los cambios de las prioridades de los negocios pueden ser efectivamente cubiertos porque los requerimientos de la aplicación o de las aplicaciones pueden ir directamente a la SAN y es mucho más difícil que una red SAN falle a que un servidor de archivos falle, un servidor de Linux o un servidor de Microsoft. También nos dice que incrementa el performance de lo que es replicación, hacer backups y hacer recuperación de datos, además de que estas son las mejores prácticas de la industria, el tener una red SAN. También nos dice que de esta manera, teniendo una red SAN, vamos a tener menor costo operativo y de capital teniendo una red de storage. Esos tres puntos son importantes porque son los que nos dice Cisco por lo que efectivamente una SAN existe. ¿Cuáles son las tecnologías de transporte en una red SAN? Así como existe TCP/IP en una red LAN o en una red de datos, también existe algo parecido de transporte en la tecnología SAN. Tenemos el primero que es Fiber Channel, que este es usado para comunicarse entre un host, que puede ser un server, hacia una SAN. Tenemos el eSCSI, que también es de un host hacia una SAN, y este es el mapa que se puede decir similar a lo que viene siendo TCP/IP en el ISO-OSI. Finalmente tenemos el FESIP, que este modelo de conectividad es de SAN a SAN, es decir, de storage a storage. ¿Qué es lo que debemos de considerar cuando estamos diseñando seguridad para una SAN? Son estos cuatro puntos. La primera es tener una autenticación centralizada, también una autorización y tener logging y todos los cambios que sean basados en la administración. También nos dice el segundo punto lo siguiente, que debemos de tener autenticado todos los aparatos que estén conectados a la SAN deben de estar autorizados, es decir, no nada más los usuarios, sino cualquier cosa que esté conectada a nuestra SAN, cualquier servidor o cualquier equipo de storage, debe de estar autenticado para que no exista algo que no deba de existir en nuestra SAN. Obviamente, el tercer punto también es importante, es tener una transmisión segura y que todo el tráfico esté isolado. Isolado quiere decir que esté separado como debe de estar, es decir, no cualquiera puede tener acceso a la SAN, tener controles de acceso. Finalmente tenemos de que deberíamos de tener encriptado todos los datos cuando salgan de la red de storage para estar seguros de que la información que tenemos ahí y que sale es la correcta. Existen tres tipos de ataques hacia la SAN. La primera se llama snooping y esa es contra la confidencialidad de los datos. También tenemos spoofing, que también es la confidencialidad, pero además la integridad de los datos. Y por último tenemos la de DOS, que como se podrán imaginar, es si tenemos los datos que podemos llegar a ellos o no. Todos estos tipos de ataques ya los habíamos visto en algún tema anterior. Finalmente tenemos lo que es la seguridad en sí de las redes SAN, que es lo que existe para poder protegernos de ataques. El primero que vemos es el LUN o Logical Unit Number. Este es usado principalmente por el protocolo SCSI y no es otra cosa más que una manera de poder diferenciar los discos. Entonces cada disco pertenece a un target device. Entonces esa es la manera para poder distinguirlos. Otra manera que podemos proteger nuestras redes SAN es por medio de hacer zonas, es el Fiber Channel Zoning. No es otra cosa más que particionar una red en varias subredes, básicamente es eso. En la SAN también tenemos lo que se le conoce como Virtual SANs o vSANs. Y en las Virtual SANs, como se podrán imaginar, es una SAN virtual, es decir, de
un mismo arreglo de discos podemos tener varias SAN diferentes, entonces es como una VLAN. Existen varios protocolos de autenticación de puertos cuando utilizamos vSAN. Los que vamos a podernos encontrar en el examen es el DH-CHAP. DH significa Diffie-Hellman, que era lo que veíamos en las VPNs, es la misma persona lo hizo. Y tenemos el CHAP. CHAP significa Challenge Handshake Authentication Protocol, y como ustedes ya sabrán, este protocolo de CHAP no solamente se utiliza en las redes SAN, sino se utiliza, por ejemplo, para autenticar PPP. Finalmente tenemos el Fiber Channel Authentication Protocol, o FCAP, y este protocolo utiliza certificados. Así como veíamos los certificados en las VPNs, básicamente utiliza certificados. Entonces eso significa que debe de haber un Public Key Infrastructure o PKI. De hecho, este es el más seguro, pero muchos ven de desventaja que tienes que tener un PKI para que pueda funcionar, es decir, tener un servidor de certificados, etcétera, etcétera. Entonces, es una desventaja que le ven al Fiber Channel Authentication Protocol, aunque para muchos ese es el mejor protocolo para tener segura una SAN. Con esto terminamos todo el curso, al menos en los puntos del examen en sí. Todavía falta la parte de tips. Lo que les quiero comentar de estos dos temas, tanto de SAN y de telefonía, como les había dicho, no son temas muy grandes en este examen. Obviamente hay mucho más que conocer de voz y mucho más que conocer de SAN que lo que vimos aquí. Lo que vimos aquí está enfocado a lo que nos pueden preguntar en el examen de CCNA de seguridad y nada más. Entonces, aunque no venga en el blueprint, sí les recomiendo que memoricen todo lo que vimos en estos 30 minutos más o menos. Realmente pueden encontrarse en el examen unas 3, 4 o 5 preguntas. Tal vez se escuchen pocas, pero pueden ser la diferencia entre pasar el examen o no.